Me vine a Buenos Aires y no era fácil en esa época. De chica creía que mi tía Nini era la heroína de una historia de película. Estaba en el bando de las minorías, en el de todas las ninis que soñaban con escribir otro argumento. El bando de la mayoría lo componían aquellos que pronosticaban que la mujer nunca iría a caminar a la par del hombre. Entonces, de grande, empecé a preguntarme cómo, a pesar de ese pronóstico que conducía al fracaso, llegamos a ser lo que hoy somos las mujeres. ¿Cómo llegué a ser yo, Josefina, fotógrafa, mujer? Empecé a pensar que tal vez esa foto de Nini heroína podía ser real, que tal vez alguien había procurado la evolución de la mujer. Entonces salí a la calle a retratar la historia femenina, decisión que obligatoriamente me llevó a hurgar en fotografías blanco y negro. Cuando uno empieza a andar los procesos marcha atrás, los años se vuelven finos renglones. Resulta necesario convertir los cuadros pequeños de ese negativo viejo en fotos amplias que me permitan ver con claridad. Me pregunto por qué el mundo habrá nacido dispar, por qué la mujer surgió y se asentó como segunda del hombre. ¿Será que Eva se rindió a las órdenes de Adán? ¿Y qué pasó más tarde? ¿Cómo habrá sido la foto congelada de esa mujer de principios del siglo XX? Había un paradigma de la mujer ama de casa, o sea, una mujer que es la mujer del hogar, que cría a sus hijos, que recibe al esposo, que tiene la casa limpia, que sabe administrar el dinero, una especie de electrodoméstico que habla. Siempre la mujer ha estado desde el principio más controlada, ¿viste? Que tenía que estar aplicada a la casa. Alguien tenía que cuidar los chicos. ¿Quién puede cuidar mejor a los chicos? No es el hombre, es la mujer. Dolina joroba con esto y dice que la mujer es casi un ser humano. Bueno, eso es más o menos el concepto de esa época. Marcelo, está claro lo que vos decís, pero además de la mujer electrodoméstico, también existieron estos ejemplos de mujer. Por algo, sus fotos reposan en tantos libros. Ahora bien, hay nombres que la historia oficial reconoce como estandartes de la lucha femenina. Hay otros nombres como el de Nini que no son conocidos, porque sus peleas fueron puertas adentro. Y existen también otros nombres que parece que se le escaparon a los escritores de manuales escolares. La primera mujer que se zafó de ese paradigma, una de las primeras, que aparte fue política y fue la primera candidata a presidente cuando las mujeres todavía no podían votar, fue Julieta Lanteri. Julieta Lanteri, que era hija de inmigrantes, que se recibió de médica, fue una de las primeras 5 médicas recibidas en el país. Cuando una mujer cambiaba de actitud y se liberaba, era una descocada y se la separaba un poco. Lo curioso es que no solamente los hombres le dieron la espalda, sino que se verifica la misma situación que en estos días. Generalmente a las mujeres le dan la espalda a las mujeres. El hombre, un poco sorprendido, veía que la mujer en el mundo estaba tomando ya una importancia distinta a la que tenía hasta ese momento. Te puedes imaginar que era muy difícil que una muchacha se viniera así, de esa forma. Yo no podía volver a mi casa y decir que estaba sin trabajo en Buenos Aires. ¿Qué hacía? Como yo había traído mi máquina de tejer y mi máquina de coser, empecé a tejerle a todas mis compañeras. Su ámbito de poder relacionado con lo doméstico, o en algún caso con las profesiones maternales, también le había permitido construir otro espacio. Si ustedes lo observan, tiene que ver o se relaciona con la concepción maternal de esa tarea. De hecho, todavía persiste el concepto de que la maestra es la segunda madre. Yo tenía 17 años y ya era docente y viajaba 4 leguas a un pueblo ferroviario, Patricio. O sea que tenía responsabilidad para salir de mi casa, viajar en automóvil todos los días. Julieta Lanteri se atrevió a ejercer el sufragio cuando todavía la mujer no podía votar. Nini se atrevió a dejar su pueblo en pos de convertirse en una mujer independiente. Y a la que más fácil le fue a la historia fue Aide, que decidió convertirse en maestra. ¿Será porque, como dice Marcelo, se veía con buenos ojos que la mujer hiciera solo trabajos que el hombre creía no estar en condiciones de ejercer? Para eso sí la mujer debía integrarse al mercado laboral. Sí podía dejar a sus hijos y abandonar las tareas del hogar por un rato, por lo menos las maestras y enfermeras.
Sin embargo, no eran consideradas ciudadanas activas. ¿Cuánto habrá tenido que ver ella en este cambio, inclusión y afianzamiento de la condición? El segundo gran referente es Evita. La aparición de Evita como la construcción de lo femenino por fuera del mandato de los tiempos. Eva Perón votó en la cama. Yo no soy peronista, pero reconozco que fue la que hizo posible el voto de la mujer. La mujer de los gobernantes han gobernado más que los propios gobernantes. A Evita nunca le perdonaron ese protagonismo. O sea, los adjetivos calificativos que usaron con Evita fueron desde cabaretera, chinita, todos estos adjetivos iban en detrimento de la figura, pero en realidad lo que estaban atacando era el nuevo rol. O nosotros hicimos que la época cambiara. ¿Nosotras hicimos que la época cambiara o los tiempos fueron obligados a cambiar? Ambivalencia pura. De un lado de la soga tiraba la mujer, del otro el hombre, que ante la necesidad de contar con ella terminaba por ceder. Encontré trabajo. Ah, muy bien. Sí, muy sí, bueno, sí. muy bueno. Y no me preguntan dónde. ¿Dónde? 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 En una peluquería de caballeros. ¿Cómo? Sí, para lavar cabezas y barrer. No, Andrés, no me parece que sea muy bueno esto. No. Una peluquería de caballeros no es un lugar para una niña. Además, no hay peluqueras mujeres. Porque vos sos un cavernícola. Las cosas cambiaron. Igualmente la sociedad estaba fragmentada. ¿Cuándo y por qué la mujer empieza a involucrarse en este mundo masculino? ¿Cuándo hombre y mujer empiezan a mezclarse socialmente? Una vez que ocurre la aparición del actor político clase obrera, que hasta ese momento no estaba, en ese intermezzo también aparece la mujer, como parte de esa clase obrera. No me fue fácil venir acá, y más una muchacha joven, te imaginás, estar en una oficina donde tenía jefes que eran varones también y muchachos, y llegué a tener hasta 64 personas a cargo mío. A medida que fueron accediendo a la cultura, a la literatura, que antes los mismos hombres a lo mejor no lo veían con mucho agrado. Las obreras, en la época industrial, no podían vestirse con faldas, o sea, iba en contra de su propia seguridad y comodidad, por lo cual el pantalón apareció. En mi pueblo no andaba de pantalones, porque ninguna chica andaba de pantalones. Entonces yo ir de acá de Buenos Aires y ponerme pantalones en mi pueblo, haciéndome la porteñita, ¿viste? No, y menos que mi tío Diego fue el primero que me dijo, ¿cómo vas a andar de pantalones? Entonces yo salía con los pantalones en una bolsa y cuando iba a la estación me iba al baño y ahí me ponía los pantalones. La liberación de la mujer, hay que volver siempre al año 20. Empezó a hacer lo que hacía el hombre. Y nos vamos a encontrar con algo que todo el mundo utiliza también como concepto y dice machismo. Las mujeres fueron concebidas socialmente como hoy día se concibe una nueva tecnología. Por un lado se resistían a incorporarla, por el otro la necesitaban. No cambian la mentalidad del hombre en liberarse totalmente. La mujer sale a laburar, sale a trabajar, el hombre también. Entonces, a partir de ahí, la construcción, el imaginario, hace que empiecen a equipararse. Tenía que trabajar sábados y domingos y me compré mi departamento. A la mujer le han dicho, esto es lo que usted tiene que ser. Usted tiene que ser así, así, asá y asá. Es así y asá. La mujer fue mandada a correr una carrera contra el tiempo. Como una cebolla, fue obligada a deshacerse de todas esas capas que durante años la habían cubierto de miedos, angustias y desigualdades. Respondió al llamado del hombre, pero lo aprovechó a su favor, decidiéndose a conquistar una identidad para su género. Hoy yo, Josefina, fotógrafa, ya no soy una cebolla con capas. Tuve que volver a ponérmelas solamente para entender cómo habían sucedido las cosas. Cómo, a pesar de pronósticos machistas, la mujer había transitado las calles de manera silenciosa e inteligente, consiguiendo cada día más caminar a la par del hombre, consiguiendo incorporar lugares dentro del, hasta ese momento, universo masculino, asentándose en sus oficios, levantando la voz en la calle, destacándose en distintas disciplinas, descongelando esas fotos viejas que la habían congelado en un tiempo histórico invariable, tomando el poder. Tabúes también
impensables. La mujer no votaba y hoy hay una presidenta que es mujer.